¿Cómo están? ¿Cómo están? Aleluya. Qué bueno es estar en DC. Qué bueno es estar en casa. Qué bueno es estar con Pastor Bebé. That I just realized that I don't know your real name. Like really? I'm like for 15 minutes I've been like, what is Bebé's name? What is Pastor Bebé? His El name nombre is del not pastor. Bebé. Ese no es el nombre de él. Yeah. I'm like, Hola, aquí hay algo malo. Abiezer, mucho gusto. Oh, thank you. Thank you. It's nice to know your name for the first time. I know your sons, I know your daughter, I know your wife. Never knew you. That's what it matters. Yeah, okay. Aleluya, qué bueno es Dios. Amén. Dios es bueno. Yo quisiera que por unos minutos más te pusieras de pie. Unos minutos más. Aleluya. Dios es bueno. Amén, todo el tiempo. Y como Dios es bueno, Dios sabe cómo hablar. Siempre he dicho que Dios habla por una sola boca. ¿Sí? Así que yo sé de esto hace unos meses y he estado orando. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros estamos orando y buscando el corazón de Dios, indagando en su corazón, pues como Dios tiene una sola boca, Dios sabe qué comunicar, cuándo y por qué. Amén. Entonces, si tú estás en una convocación santa, esto es una convocación santa. ¿Qué quiere decir la palabra convocación? La palabra convocación quiere decir que Dios te mandó a buscar. He called out your name. Dios te mandó a buscar. Y como Dios te mandó a buscar es porque Dios necesitaba de ti como audiencia para escucharte. Porque hay momentos en el mundo de Dios, en el espacio de Dios, en lo espiritual de Dios, en donde Dios necesita intervenirnos por causa de las temporadas. Créame que para mí no es igual hablar en todos los lugares. No todas las iglesias que tú vas hablas de la misma manera. Dios no cambia, Dios es el mismo. Pero la atmósfera es diferente en todos los lugares. El hecho de que usted esté aquí en DC, en Washington, D.C., es peculiar y particular. Dios no te puede hablar igual aquí. No te puede hablar igual aquí porque Dios necesita capacitarte a ti, prepararte a ti para el entorno en el que tú vives. Yo puedo tener mi presentación ahí atrás, el primer slide only. Y hoy yo vine a hablar de entender procesos, pero realmente yo vine a hablar de entender el sufrimiento y el dolor. Understanding suffering, understanding processes, understanding pain. Porque nosotros no podemos vivir en una burbuja de Dios. Cuando Dios decidió que era bueno que yo cumpliera lo que Él había hablado a mi vida desde que yo era muy joven, en el año 2018, y me lleva a África. Me lleva a África a entender cosas que yo nunca había entendido. ¿Por qué? Porque nací y me crié y crecí y estudié y me formé en este lado del mundo. Y en este lado del mundo, las cosas no son como son en el otro lado del mundo. Y lo primero que Dios hizo fue despegarme de la noción romántica del cristianismo. Alaba. Porque Dios, antes de querer que tú lo ames, quiere que lo respetes. Let me say that again. Before you love God, you need to learn to respect God. Before you know God and before you get to love Him, you get to honor Him and respect Him. Because when you turn it the other way around, when you turn it backwards, when you love God first, then you feel tempted that you don't need to respect Him or honor Him too much because you're going to try to do whatever because of your love. And it doesn't work like that. No trabaja así y no funciona así. Dios espera ser temido. And I have to begin like this. Porque cuando vamos a hablar de understanding processes, understanding pain, understanding suffering, no venimos aquí como víctimas. Venimos aquí como escogidas. Venimos aquí como lo que Dios creó desde el principio.
We come here like exer kenegdo. That's what Genesis 2:18 says. Translation, though, made it wrong because exer kenegdo no significa ayuda idónea. Exer kenegdo significa guerrera. Significa oponente digna en guerra. Por eso cuando la serpiente fue a hablar con alguien, no escogió al jardinero, escogió a la guerrera que no sabía quién era. So she was talking to whom she was supposed to kill in the first hand, because she never knew who she was. Am I saying something here? And this is just introducing. But I need you to be ready. I need you to be ready to receive what God wants to pour on you. Amen. So can you please just close your eyes? Can I have the music? En do natural es mejor para mí. ¿Sí? Y hemos cantado unas canciones hermosas. That set of music and songs was on point, on target. Okay. Ese grupo de canciones fue específico. Amen. Fue específico al grano. Pero hay algo en el espacio de la adoración que requiere y demanda de ti que vayas a un lugar más profundo. Porque si la adoración se tratara solo de letras, sería fácil. Pero como no se trata de letras, se trata de corazón. El proverbista dice en el capítulo 25 de su libro, dice que el secreto de Jehová es para los que le conocen. Pero antes de decir eso dice que Jehová es su honra mantener cosas en el secreto. Hay gente que piensa que todo lo de Dios es para ser conocido por todo el mundo, y eso no es cierto. A Dios le gusta esconder cosas para tener que necesariamente provocar que alguien quiera buscarlas. Entonces el secreto de Jehová es para los que buscan. Y eso requiere la honra máxima. El tú rendir el máximo. Eso requiere tú decirle a Dios, it's not my way, no es mi manera. It's your way. Aquí la canción de Frank Sinatra no vale nada. I did it my way. No, it doesn't work. I will do it your way. Do I like it? ¿Me gusta? No. But I still do it your way. Como quiera lo voy a hacer a tu manera. Porque conóceme bien desde hoy. Si no te gusta, hashtag supéralo y brega con eso. That's my phrase. Brega con el asunto. Amen. So puedes cerrar tus ojos y decirle, Dios, lo quiero a tu manera. Y cuando tú dices lo quiero a tu manera, tú le estás diciendo voluntariamente a Jesús, muchas cosas no las he entendido y hasta me parecen injustas. Pero yo quiero decirte que sabemos muy bien la Escritura cuando dice que en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Pero también dice que hay que ser fiel en lo injusto para alcanzar lo justo. Entonces hoy yo quiero que tú le digas a Dios, es cierto que quizás ha habido mucha injusticia, pero hoy yo estoy dispuesta a mirar la injusticia de otra manera. Y quiero serte fiel aún en medio de lo que me ha dolido tanto, porque me han desgarrado y me duele. And it's okay not to be okay. Yo no puedo venir aquí con una narrativa de que estoy en victoria, si para yo estar en victoria tengo que primero ir por el proceso de la guerra que me destroza para poder conocer mi victoria. Entonces yo quiero que ahí tú le digas en tus propias palabras a Dios, I need to understand my pain.
but I am willing to listen to your voice and your advice. Yo quiero conocer mi dolor, pero estoy dispuesta a ir y a conocer tu voz y tu consejo en medio del proceso. Díselo a Dios, díselo, habla con Dios ahí. Tienes que hablar con Dios. Tienes que hablar con Dios. Y decirle, y por encima de todo lo que he vivido, en mi corta, mediana o larga vida, yo voy a decir que tú eres bueno. Cuando Jesús le preguntaron, ¿y por qué tú dices que yo soy bueno si solo Dios es bueno? En medio de un proceso tan duro y de una injusticia tan dura como la que vivía Jesús, Él dice, y solo Dios es bueno. No digas que yo soy bueno, Dios es bueno. Si Jesús validaba como hombre en la tierra las decisiones de Dios, aunque Él no las entendiera, ¿cómo tú y yo no lo vamos a hacer? Si puedes levantar tus manos y decirle, yo te doy gracias por lo que he vivido, y yo me atrevo a decirte que eres digno. Aleluya. Aleluya. Señor, y dile al Señor, perdona mi rebelión si no he entendido. Perdona mis errores de juicio. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti. Eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón, una y otra vez. Y no hay nada, y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno.
solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que yo soy nada sin ti. Oh fiel Señor, tú todo lo sabes, tú todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón y todo lo puedes ver muy dentro de mí, tú llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Si restará catarendele que rabaisene, dura rabaisherendele que arabansorele. Si vas a adorar a Dios, usa lo mejor que tengas para adorar a Dios. Dura rabastorele que tare kabaisheana. Si tienes el lenguaje del cielo, usa el lenguaje del cielo para adorar a Dios. Si lo quieres hacer en inglés o en español, pero abre tus labios, porque algo tiene que salir de ti. Algo tiene que decir que tú tienes por dentro algo que es más grande que tú. Algo tiene que expresar que tú estás dispuesto y dispuesta a rendirte a lo que Dios quiere y tiene que hacer. Urabasheka basuyanai, urabansurelendele kabasorea, oreabandoroko tuerendele kama. Oh, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Señor. Ora la baisherele que avanzorelea, ora la avanzorelenda lai que va, ora la bandoro torenda lai que ama. Tú eres bueno, Dios. Quiero que busques la escritura en el libro de Génesis, capítulo 16. Si me pasas el primer slide. Lo dejé escrito aquí. Y quiero que te mantengas en pie en reverencia y en honra a la palabra del Señor. Génesis capítulo 16. Sarai, mujer de Abraham, todavía no era Abraham.
era Abraham. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Esto es importante. Para la gente que marca su Biblia, esto es importante. Porque esto es una declaración bien dura de Sarai. Aquí no era Sara, aquí era Sarai. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, como Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Importantes esos nombres. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa. Esto es un pasaje bien difícil de procesar. Esto es un pasaje que no es fácil de procesar. Ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él te será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que me ve. Porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo: pozo del viviente que me ve, el Roi. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Puedes sentarte. Aleluya. Qué bueno es estar aquí en este lugar, y qué bueno es ser parte de la historia de Casa de C. Aleluya. El primer pink de Casa de C. Aleluya. Eso sí que es una emoción muy grande. Para los que no me conocen, y quiero ir de lleno a lo que tengo que hacer, mañana te hablo un poquito más de mí, pero quiero ir de lleno a lo que tengo que hacer. Pero para los que no me conocen, mi nombre, aunque tú no lo creas, es Jezabel.
brega con el asunto. Me importa un comino lo que pienses. Brega con el asunto. Y a mí me gusta llamarme Jezabel. ¿Sí? Usted tiene que tener el entendimiento, usted tiene que tener la gracia, usted tiene que tener la elegancia para cargar este nombre. Sí, esto no vino del aire, no vino del aire. Amén. Créame que es mejor que llamarme como el nombre original que me iban a poner. Te doy más detalles mañana, pero el nombre original era Otilia Josefina Ramona. Créeme que yo vivo muy feliz siendo Jezabel. Pero como hay mucha gente que lo encuentra semánticamente cargado y difícil, pues entonces todos me dicen Jessie. ¿Usted ve? Así que yo soy Jessie, ese es mi nombre. ¿Ok? Yo soy Jessie. Yo no me llamo profeta Jessie. Yo me llamo Jezabel y me dicen Jessie. Profeta es el oficio que a Dios le plujo darme. Eso es diferente. Eso es una asignación del diseño de Dios. Y Dios entendió que Él podía asignarme eso. Entonces eso es mi funcionamiento en servicio al cuerpo de Jesucristo. Amén. Pero usted cuando me llame, pues me llama por mi nombre, Jessie. Así sencillo, plain and simple. Yo soy orgánica, silvestre y natural. Amén. Así que aprenda a amarme. Mi color favorito es el rosado. ¿Sí? El rosado es el color del reino de los cielos. Yo vivo creyendo que yo, cuando vaya al cielo, voy a vivir en la calle Golden Rose. Y todas mis amistades van a vivir y va a tener glitter and everything. ¿Ok? Exacto, sí, en la calle Golden Rose. Y vamos a estar cerca de donde ensaya el coro. Y cuando se acabe el ensayo, nos vamos a janguear a las nubes a mirar lo que está pasando abajo. Hanging over there. Pero Golden Rose with glitter. ¿Ok? Así que por eso usted ve, yo no vine vestida de rosado, porque de eso me vestí la semana pasada por la mañana. Y no me dio tiempo de recoger el traje en el Londres, por eso nada más. Pero todo es rosado. ¿Usted ve? Usted se fija, todo es rosado. Así que con eso no tenemos problema, están hermosas. Y Pink, como bien te dijo la pastora, es la conferencia dirigida al tema de la sanidad. ¿Sí? Porque todo el mundo necesita trabajar el tema de la sanidad. ¿Sí? Llevo muchos años en el evangelio y en el ministerio y vengo de iglesia tradicional, pentecostal, moño apretado, trenza larga, puñito cerrado, de las que tumban los balaustres. Aleluya y gloria a Dios. A mucha honra. A mucha honra. Y vengo de haber escuchado toda una vida, estoy en victoria, estoy en victoria, estoy en victoria. Pero también vengo de haber vivido una vida en donde el estoy en victoria se convirtió en el antifaz y en la curita y en el disfraz que no me dejaba ver mi necesidad. ¿Sí? Entonces, cuando yo comienzo a desarrollarme y a desenvolverme en el ministerio, me doy cuenta que según Dios hizo provisión para mí, y de eso vas a enterarte un poco mejor mañana, Dios me llevó a los espacios en donde yo de momento me encontraba en la encrucijada de cómo es que Dios es un Dios tan bueno, pero a mí me están ocurriendo cosas tan terribles. ¿Cómo es que Dios es un Dios tan bueno, pero yo tengo una imagen detrás del púlpito, pero otra muy diferente cuando llego a mi habitación? ¿Cómo es que Dios es un Dios tan bueno que en medio de toda la palabra que Dios me ha hablado, yo veo que hay unas cosas que sí se cumplen y ocurren, pero hay otras que por más que yo trato de alcanzar, no llego a donde ellas? Entonces, manejar dentro de ti la dicotomía, ese estado doble en donde estás predicando y en mi asignación profetizando la voz y la palabra de un Dios bueno, cuando a mí me están ocurriendo cosas contrarias, era una contradicción violenta. Hasta que Dios
en su provisión para mi vida, empieza a hacerme entender que Él nunca ha estado ajeno a los procesos de dolor y de sufrimiento que tú y yo vivimos. Pero como te dije al principio, hemos querido romantizar tanto la idea de Dios, que en romantizar la idea de Dios hemos creado una especie de mito, filosofía, algo en el cuerpo de Cristo que no nos deja ver la realidad. Lo primero que yo necesito preguntarte en esta tarde es: ¿Do I have permission to be real? Because real sometimes is ugly. Hay veces que lo real no es tan bonito. Yo soy una profeta llamada al ministerio a los 7 años y fui violada desde los 4 hasta los 7. It's not pretty. No es bonito. Por mi padrastro y mi papá biológico, ambos. Y a los 7 años, cuando mi mamá decide, aterrorizada de perder su vida por mi padrastro, que le había amenazado: si tú dices algo, yo te voy a asesinar a ti, a tu hija y a tu hijo. Mi mamá decide, en medio de aquel proceso espantoso, siendo hija de pastores, porque mis abuelos paternos y maternos eran pastores, decide buscar monedas de esas que se salen de los bolsillos y caen en los cojines de los muebles, recoger lo suficiente para pagar un pasaje de un carro público para llevarme de su casa, de donde vivíamos, a casa de mi abuela, solo con la certeza de que me quería salvar a mí. Quería salvarnos a ambos, a mí y a mi hermano, pero a mí sobre todo porque yo era una niña de 7 años que ya tenía menstruación. El terror de ella era que yo me embarazara a los 7 años. Por salvarme, arriesgó su vida. Por eso yo siempre digo que yo no le permito a ninguna mujer, número uno, que me diga a mí de mi mamá que mi mamá era más mujer que mamá, y que se lo diga a ninguna otra mujer. Porque si usted no está en el zapato de lo que es el terror y la violencia, usted no tiene voz ni voto para nada. Y allí, aunque tú no lo creas, estaba Dios. Estaba Dios. Pero era necesario que yo caminara esa vereda, que mi mamá caminara esa vereda, que mi hermano caminara esa vereda, para entender el proceso de Jesús en nuestras vidas y por qué y para qué fuimos llamados. Porque al final todos los caminos te regresan a donde Jesús. Todos los caminos de todo lo que te sucede te regresan a donde Jesús. Por eso cuando yo empecé a prepararme para esto y el Señor me empezó a hablar de entendiendo procesos, dolor y sufrimiento, el Señor me dijo: yo necesito que tú les hagas entender que el proceso del sufrimiento no es una experiencia que tiene que ver nada con el infierno. No le den el crédito al infierno, que el infierno no se merece. El dolor es una experiencia universal para todo el mundo. Seas cristiano como que no seas cristiano, todo el mundo está sujeto al proceso de dolor. Lo que va a hacer la diferencia de la experiencia de dolor es que cómo tú lo vas a interpretar. Porque el dolor, tú decides si te acerca a Dios o tú decides si te aleja de Dios para buscar en el mundo la respuesta, porque no quieres enfrentar tu proceso.
Y cómo tu proceso de dolor seguramente está sujeto al escenario de otros. Mi proceso de dolor tenía que ver con el escenario de mi mamá que afectó mi escenario. ¿Por qué? Porque mi mamá era la única hija mujer en su casa y mi mamá no quería de ninguna manera sujetarse a Dios. Pues en su proceso de rebelión se involucró con la persona equivocada por decisión propia, porque tampoco diga que fue la tentación, porque la tentación es real, pero la Biblia dice claramente que junto con la tentación Dios te muestra siempre la salida. Al final del día hay dolores que llegan a donde ti por decisiones que tú tomaste y después no quieres enfrentar. Pero el pasaje está bien duro. El pasaje está bien difícil. Esto es un pasaje que no a mucha gente le gusta predicar, porque cuando tú te vas a la parte de Agar y el Dios que me ve es precioso, pero tú no puedes predicar de Agar sin primero pasar por Sara y Abraham. No puedes llegar ahí. Agar es la que recibe el efecto de las malas decisiones del dolor de Abraham y de Sara. Porque el problema es que yo no puedo llegar a donde Agar sin ir primero por el dolor de Sara. O debo decir Saraí, y es importante que diga Saraí y Abraham. Estamos en el capítulo 16. La historia de ellos comenzó en el 12. Pero apenas un capítulo antes, en el 15, Dios le está prometiendo a Abraham descendencia. ¿Qué tema? Que para yo tener descendencia necesito que haya un embarazo. Para yo ser el señor de una nación, tiene que haber embarazos y tiene que empezarse a parir. Entonces ya estamos en una edad particular y difícil. Ya llevamos 2 o 3 años caminando. Ya llevamos 2 o 3 años y nada que nada, y el tiempo pasa. Y nos vamos poniendo viejos, como dice la canción. Y las cosas van cambiando. Y entonces yo necesito volver a la escritura contigo. Es importante que miremos la escritura, porque yo necesito, primero que nada, ponerte contexto de qué es lo que está ocurriendo aquí. Ponme la escritura otra vez. Vamos al verso 1. Vamos al verso 1, 16:1. 2 slides más atrás. Dice: Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Me gusta que Moisés, el que escribió este texto, he doesn't go around the bushes, he goes straight to the point. Te voy a presentar el problema de lleno, no necesito dar vueltas por los arbustos, vamos directo al grano. Dijo entonces Saraí a Abraham. Nos enteramos que Agar tiene nombre porque Moisés la menciona. Porque si Moisés no la menciona, nunca nos enteramos que Agar tiene nombre. Que a Saraí acerca a Abraham y le dice: ya ves que Jehová. Ahí cuando dice Jehová, dice: ya ves que Yahweh. No dice Elohim, el de Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1, quien creó fue Elohim, el Dios eterno. Pero ahora dice aquí: ya ves que Yahweh me ha hecho estéril. Y ella habló la verdad. Sara estaba muy clara en que sin la intervención de Dios, ella no podía concebir. Ella estaba clara que si ella iba a concebir en algún momento de acuerdo a la palabra de Dios, tenía que intervenirle a Dios. Por lo tanto, si eso no ocurría, tiene que ser que Dios me cerró el vientre. Tiene que ser que Dios todavía no ha hallado la manera de abrir vientre. Lo reconozco, hello, pero no lo acepto. Y esto es importante. Lo reconozco,
Y lo reconozco también que lo declaro, pero no lo estoy aceptando. Por eso me voy a inventar un plan. Because I am going to mess up with God's word. O sea, la mención de Dios no crea en mí la fe para esperar. ¿Estamos aquí? Seguimos leyendo. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Y dice ahí, quizá tendré hijos de ella. El problema de las traducciones es que no te deja ver con claridad qué es lo que realmente dice ahí. Y la traducción no le hace justicia al texto original. Ahí dice, quizás si tú te echas con ella, entonces lo que salga de ella, el hijo que salga de ella, va a ser legalmente mío y por fin voy a tener el estatus que yo quiero tener. Porque una mujer que no tuviera hijos no era nadie. Una mujer que no tuviera la capacidad de producir vida no era nadie. No tenía el standing ni la autoridad correspondiente. Y cuando yo me siento que estoy en un lugar como ese y de momento tengo una palabra de Dios, mi marido tiene una palabra de Dios, la palabra de mi marido no se da si yo no soy parte de y participo, porque lo profético para que ocurra requiere tu participación. Si tú no participas, nunca va a ocurrir. Pues entonces, como yo reconozco que Dios me tiene el vientre cerrado, pues ahora yo voy a hacer que si Dios no me abre el vientre, aunque reconozco que Dios lo ha cerrado, yo no lo acepto. Déjame inventarme a ver qué yo puedo hacer para que de alguna manera yo tenga el estatus del resultado de una promesa y una palabra que Dios me dio, pero yo no voy a esperar que Dios lo haga, lo voy a hacer yo. Terrible. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Este es el detalle. ¿Qué está haciendo Sara? Sara está trastocando el orden. Y al trastocar el orden, está invitando al dolor. Por decisión de ella. Y para eso te tengo que dar contexto. En el capítulo 12 de Génesis, cuando comienza la historia de Sara y Abraham, Sara le está respondiendo en el 16 de la misma manera que Abraham la usó a ella en el 12. Aquí a los hombres no les va a gustar. Pues hashtag supérenlo y breguen con el asunto. Pero qué bueno que están aquí. Porque ¿qué pasó en el capítulo 12? Del libro de Génesis? Es que después que Dios le da aquella palabra poderosa a Abraham, sal de la tierra y de tu parentela de Ur de los Caldeos y yo voy a hacer de ti, y le dio aquella promesa espectacular. Dice que Abraham llegó a la tierra de Egipto. Y cuando llegó a la tierra de Egipto, dice que le dijo a su mujer Sarai: mamá, tú estás bien buena, tú eres linda. 2 libras de cadera no es cadera. Y 3 libras de cadera tampoco son cadera y tú las tienes todas, por eso estás bien buena. Las que son de mi tiempo entienden. Y las que no son de mi tiempo, hashtag supérenlo. Breguen con el asunto. Sara era hermosa, Sarai era hermosa. Y él le dijo a la mujer: tú eres linda, tú eres hermosa. Cuando los egipcios me vean a mí y te vean a ti tan bella, me van a querer matar para quedarse contigo. No digas que eres mi mujer, di que eres mi hermana. Escúcheme, pero usted lee eso y cuando no lo analiza y no lo entiende, no ve las terribles consecuencias de eso en la vida de Sarai. Porque decir que ella era la hermana de Abraham implicaba
que el faraón de Egipto la tomaba a ella por mujer. ¿Para qué? Para que su marido Abraham salvara el pescuezo. Ponte tú en el medio con todo y tu cuerpo. O sea, hazte parte del harem de Faraón. Entienda de dónde viene Sarai y no me juzgue mal a Sarai. Sarai es una mujer con el dolor de que su marido la puso en un lugar de vulnerabilidad y humillación. Usó su cuerpo para salvar él su vida. Y cuando usted ha sido procesada de esa manera, usted repite el patrón más adelante. Pues en el capítulo 16 que tú estás viendo ahora yo voy a usar a Agar y el cuerpo de Agar para mi beneficio. Are we here? Eso es una repetición de un patrón. Porque cuando tú vives luego de la experiencia del dolor, el no manejarlo para poder sanarte, lo que te empuja es a querer protegerte. Y cuando te proteges del dolor, empiezas a dañar los escenarios de tu entorno y te llevas a todo el mundo arrastrado porque le pasas la factura a todo el mundo. Le pasaste la factura a tus hijos en la manera como los crías. Porque los empiezas a criar llenos de miedos y temores para que no les pase lo mismo que te pasó a ti. Y claro que está correcto que tú quieras que no les pase lo mismo que te pasó a ti. Pero no puede ser fundamentado en el dolor y en la falta de procesamiento ni en el sabotaje. Porque lo que tú haces es perpetuar ciclos de dolor en tu vida. Por eso ahora yo veo a una Agar que es víctima del dolor de Sarai. Y el dolor de Sarai está convirtiendo ahora a Agar en lo que Sarai fue, una invisible, porque ni mi marido me vio. Antes de yo venir para acá, mientras me preparaba esta mañana, yo agradezco a Dios porque Dios sabe que yo soy bien visual. Yo necesito Bibliaflix, no Netflix. Yo necesito Bibliaflix. Y de alguna manera Dios siempre es tan bueno conmigo que me da una imagen, una ilustración visual. Y estaba viendo el video de un niño que no es nada peculiar. Fue un video de CNN, está en YouTube. Y el niño no es nada particular, no es un influencer, no es un músico, no es un actor, no es nadie conocido, pero se llama Christopher Ward Jr. Puede buscar su video en YouTube. Es que el niño nació ciego. Y como el niño nació ciego, pues estaban haciendo un reportaje, ya esto pasó hace algunos años, en donde a él le iban a poner un dispositivo que se llama eSight. Y con ese dispositivo, ese niño iba por primera vez a poder ver de forma digital su entorno. ¿Sí? Entonces, el reportaje trata de el niño llevado por su mamá, a quien él nunca ha visto. Esta ceguera ha afectado toda la vida de este niño y de esta mamá también. Entonces, el reportaje es cuando le ponen el dispositivo al niño y el niño empieza a mover su cabecita y su cuello y está mirando para todas partes, ve las paredes, ve los cuadros, nada lo impresiona mucho hasta que se encuentra con su mamá. Y cuando ve a su mamá, lo primero que dice es, "Oh, mom, I never knew you were so beautiful." Mamá, nunca supe que eras tan hermosa. Y mamá se echa a llorar, no solo porque su hijo está viendo por primera vez. Mamá llora porque por primera vez dejó de ser invisible. Pues de eso se trata la historia de Agar.
cómo yo dejo de ser invisible, pero también es la historia de Sara, porque en la historia de Agar yo no puedo dejar el dolor de Sara, el hecho de que Sara también en algún momento fue invisible. Ella también está afectada. Entonces, en este espacio yo no puedo condenar a una para salvar la otra. Yo necesito sanar a una para eventualmente poder rescatar a la otra. Entonces, el hecho de que Agar haya sido la primera que haya visto la mano de Dios para concebir, tiene que empezar a hablarme a mí de una manera diferente. Sigo leyendo. Dice ahora que Sarai está invitando a un problema, porque ahora Sarai le está diciendo a Agar, esa egipcia que trajo desde Génesis 12, viene cargando con ella. Ahora yo la voy a procesar como tú me procesaste a mí. Y ella piensa que a ella le está saliendo la jugada bien, pero ella no está mirando que ella lo que está haciendo es quitándose autoridad ella para darle poder a Agar. Porque cuando ella la invita a ser concubina esposa de su marido y a tener un hijo, le está dando el poder de ella. ¿Por qué? Por no esperar. Por no querer confiar en Dios para que todo lo que no había sucedido todavía ocurriera en el tiempo de Dios, a la manera de Dios. No estoy hablando con damas casadas nada más, estoy hablando con solteras también. Ay, santo. Sí, porque por eso es que yo he estado viendo a tanta chica joven y dama joven en este último tiempo, llamando a burros al yugo con ellas que son bueyes. ¿Y dónde se ha visto que un burro y un buey pueden pastar juntos? La misma Biblia dice, do not ever put an ox with an ass. Lo dice en Deuteronomio. ¿Sí? Porque no estás esperando el tiempo correcto y estás empezando a invitar a algo del infierno a llamarlo santo cuando Dios no lo llamó santo. Estoy hablando con las solteras ahora, por si acaso se sentían que era con las casadas nada más. Te equivocaste. ¿Sí? Por eso los otros días yo le decía a un grupo de damas solteras, yo le decía, el problema es que nos queremos hacer como la Sirofenicia. Sí es verdad que las migajas de pan que caen de la mesa, los perritos se los comen. Eso es cierto. El problema es que tenemos con los perritos, porque ella fue la que se llamó perra. Fue ella misma. El problema de los perros en la Biblia es que los perros, la Biblia dice que siempre regresan al vómito. Entonces, ¿qué tal si tú te cansas de ser la que coge migajas y te sientas en la mesa para ser la hija que come pan? Come on. ¿Ves? Pero para eso tienes que estar dispuesta a procesar tu dolor. Entonces Sara ahora está invitando a Agar a ser la concubina esposa de su marido para que después le dé coraje, porque entonces el marido hizo lo mismo que dijo Adán cuando la serpiente le habló a Eva. Nada. Nada. Déjame explicarte algo y por favor no me lo tome, no lo tome de forma natural. Vaya a lo profundo de lo espiritual. Cuando en Génesis capítulo 2 verso 18 es Dios quien piensa a Eva. Dios es el que piensa. Él dice, me parece que tengo al nene solo. Me parece que tengo al nene solo. Sí, el nene está haciendo. El hombre, Adán, era tecnología. ¿Por qué yo digo que Adán era tecnología? Porque en Génesis 1, Elohim creó el espíritu. Pero en Génesis 2 dice que formó al hombre.
No, son dos cosas muy diferentes. En Génesis 1 fue Elohim, el Dios que crea, y cuando creó, descansó. Pero en Génesis 2 dice que fue Elohim, Yavar, Yahweh, el Dios que forma. Y el nombre de Dios me dice la función del momento. El de Génesis 1 descansó cuando creó al Espíritu, pero el de Génesis 2 no descansó hasta que formó al hombre y llegó a la cruz. En Génesis 2 era Jesús. Uf, ¿a que eso no lo sabías? Génesis 1, Dios descansó porque creó el Espíritu, pero el Espíritu necesitaba un dispositivo. Pues el dispositivo es la tecnología que carga el Espíritu. Por eso Jeremías dice, antes de que te formase, te conocí. ¿Qué conoció Dios? Tu Espíritu. Pero este cuerpo es la tecnología que carga el Espíritu. Yo no puedo escuchar el CD si no tengo un CD player. Yo no puedo escuchar musiquita si no tengo iTunes en el iPhone. ¿Ves? Entonces, la tecnología fue formada. Por eso dice que tomó del polvo de la tierra. Dice que lo acostó, que lo formó, que lo puso a trabajar. Ay, lo primero que hizo cuando lo puso en el Adán fue probar que la tecnología servía. Nene, ven acá, ponle nombre a las cosas. Ay, eso es más lindo. Porque eso es como que, vente, vamos a ver si tú tienes mi misma cualidad profética. Recuerde que usted es imagen con semejanza. Entonces ahora Dios había creado todo en el cielo, ahora está recreando en la tierra. Por lo tanto, por eso es que la tierra y el cielo son un paralelo. Por eso era que Jesús hablaba por parábolas. Parábola viene de paralelo. Escuche, porque te tengo que dar fundamento para que entiendas. Pues entonces ahora está Adán acá en el jardín del Edén y él le dice, vente nene, funciona. ¿Cómo se llama eso? Y Adán lo miraba, eso es león. Y allá Dios decía, qué lindo el nene, cara. Qué chulería de muchacho este. Y ahí se está, escúcheme, porque ahí es que nace el don de ciencia y el don de profecía. Y el de discernimiento también. Dios está validando que lo que Él creó funciona. Y después que Adán le pone nombre a todo, Dios piensa, Dios dice, Jesús, porque en Génesis 2 es Jesús, dice, el nene está solo. El nene ya se dio cuenta que hay perrito y hay perrita. El nene se dio cuenta que hay leona y hay león. El nene ya se dio cuenta que una de estas cosas no es como las otras. Y tengo que crearle algo al nene. Y Dios piensa a la mujer. Dios dice, le voy a crear Etzer Kenegdo, ayuda idónea. Déjame explicarte, mujer, lo que significa Etzer Kenegdo. Porque cuando yo lo descubrí quedé loca. La palabra Etzer es un término de guerra, es un término militar. Se utiliza en la Biblia en 120 ocasiones. 119 de las 120 se refiere al Dios de la guerra, a Él mismo. Y la primera vez que Él usó, habló de ti. Y Kenegdo es help meet. Sí, pero es ayuda, pero no es ayuda idónea, es ayuda contraria. ¿Qué quiere decir eso? Que Él le dio a la mujer una capacidad de guerra por discernimiento profético. Eso es poderoso. Eso fue lo que pensó Dios. Pues si Dios pensó que la mujer era Etzer Kenegdo, cuando Él puso a Adán a dormir y saca de adentro de Adán a la mujer, se suponía que cuando Adán la viera, la llamara, tú eres Etzer Kenegdo. Pero Adán no la llamó así. Adán la llamó por su necesidad. Tú eres esposa. Hello. Porque Adán estaba hablando desde su necesidad. No era que Dios no fuera nunca a crear el matrimonio y la familia. No siempre fue de su idea. Adán adelantó
la idea. Por eso dice la Biblia que dejará el hombre a su padre y a su madre. Eso lo dijo Adán, eso no lo dijo Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Por eso es que cuando llegamos al capítulo 3 y la serpiente llega a donde Eva no sabe que es ella. A ella no le dijeron eres Etzer Kenegdo, a ella le dijeron eres esposa, eres Ish. Y cuando ella, no conociendo quién ella era, no sabía quién le hablaba, terminó teniendo una conversación con quien tenía que matar. Y Adán estuvo allí todo el tiempo. Y ahora Dios tiene que restaurar y corregir eso. Pero ese patrón se repite con Abraham. ¿Y dónde se termina ese patrón? Por eso es que Dios le dice a la mujer, perdón, no se lo dijo a la mujer, se lo dijo a la serpiente, ella te va a herir a ti en la cabeza, tú le vas a morder el tobillo, pero ella se va a virar frente a ti, te va a hacer frente y te va a aplastar la cabeza, porque la semilla de la mujer, ¿por qué la semilla de la mujer y no del hombre? Porque la semilla de la mujer es la única que biológicamente no está del todo contaminada, no está contaminada con nada. Por eso nosotras las mujeres heredamos de la mujer original por algo que se llama DNA mitocondrial, que nos lleva atrás hasta donde Eva. Y por eso es que tú ves a la mujer continuamente aplastándole la cabeza a Satanás. Pero como le aplasta la cabeza a Satanás continuamente, Satanás continuamente persigue dañarte, hacerte ir por procesos de dolor. Porque lo que tú vas a parir le va a aplastar la cabeza al infierno. ¿Estás entendiendo? Entonces por eso Sara está siendo procesada, Sarai. Abraham tomó a Agar, sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra, y la dio por mujer a Abraham su marido, y él se llegó a dar y la concibió, la hizo concebir, y cuando vio que había concebido, entonces miraba con desprecio a su señora. Cuando Agar se da cuenta de que concibe, entonces ahora Agar dice, bueno, a mí no me consultaron nada, a mí me invadieron mi espacio. Porque déjeme decirle, Abraham tenía 86 años. A ella no le preguntaron, ¿te quieres echar con Abraham? A ella no le preguntaron. A ella no le preguntaron, ¿quieres embarazarte? A ella no le preguntaron, ¿tú quieres, después que te embarazas y paras, quieres darme a tu hijo? Porque el hijo iba a ser de Sarai, no iba a ser de ella. Escenario completamente afectado, escenario completamente invadido, escenario completamente aplastante e injusto. Vamos a la próxima. Pasa a la próxima. There you go. Dice, y le dijo el ángel de Jehová, there's something, I think the next one. Apparently you put, this one is supposed to be the last one, I think. Yeah. We're missing something. There we go. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Entonces ahora viene Sarai a pasarle la factura al marido. ¿La factura de qué si el invento fue de ella? ¿La factura de qué si el invierto fue de ella? Mi afrenta sea sobre ti, mi coraje sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Que juzgue Jehová entre tú y yo. Que juzgue Jehová ¿qué? La decisión que tú tomaste es porque no sabes esperar en Dios. El revolú que tú creaste porque no sabes confiar en Dios. El trauma que invitaste en lugar de irte a la presencia de Dios. Y ahora Sarai
le pone los 20 a Abraham y Abraham hace algo que tampoco debió haber hecho. Dice, y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Ahora Abraham repite lo mismo que hizo con Sara unos capítulos atrás. Porque la realidad es que la ley decía que ahora Agar tenía derechos y poder. Pero ¿qué hizo Abraham una vez más? Le voy a revocar el poder a Agar y se lo voy a devolver a Sarai para quitarme a la mujer de arriba. Entonces ya no es una vez que me violentaron, ya son 2. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Cualquiera. Es muy probable que haya temporadas en tu vida en las que has sido Sarai y otras temporadas en las que has sido Agar. Es muy probable que lo que te pasó en una temporada de tu vida en donde fuiste abusada y no vista, humillada y fuiste puesta en un lugar de vulnerabilidad muy amplio, tú lo hayas repetido para que se te devuelva a ti y salgas corriendo y salgas huyendo. Pero dice la Escritura que la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está a camino de Shur. Déjame de explicarte qué es eso. A camino de Shur es la pared que está luego del Mar Rojo. O sea, ¿para dónde iba Agar? Agar iba huyendo, ¿para dónde? Iba huyendo de su dolor para Egipto. Y estaba cerca de Shur. La palabra Shur o el nombre Shur significa pared. Ahí fue en donde Dios la detuvo y la encontró, en la pared. Porque cuando tú sales huyendo de tu dolor, tú sales huyendo y te encuentras y te das de golpe con la pared. Y allí había un manantial de agua que en este momento no tenía nombre, pero que en Éxodo se llama Mara. Porque Shur es el mismo lugar a donde llegó el pueblo de Dios cuando cruzó el Mar Rojo y pasaron 3 días adorando y de momento se empiezan a quejar. Tú vas a encontrar en medio de tu proceso de dolor una pared en donde Dios te va a detener. Dios te va a detener en un espacio y va a empezar a trabajar con tu amargura, con tu rebelión, con tu dolor, con tu terquedad. Ouch. Te vas a dar de golpe. Porque Dios necesita tumbarte del caballo en algún momento. Todo el mundo tiene que tener una experiencia en Damasco, una experiencia en Shur, y todo el mundo necesita encontrarse con un lugar en donde hay agua. Pero ahora, en la primera instancia que aparece este manantial de agua, todavía no estamos manejando amargura. Primero yo tengo que resolver si en medio de mi dolor Dios me ve o no me ve. Entonces mira lo que dice: la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo: Agar. La llamó por nombre. Esta es la primera vez en este pasaje que a Agar la llaman reconociéndola por nombre. Agar, sierva de Sarai. Le dijeron cuál era su verdad, porque ella no había dejado de ser sierva aunque estuviera oyendo. Aunque tú huyas, no dejas de ser lo que eres. Y dice: ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? ¿De dónde vienes? Es una pregunta extraordinaria. Porque es la pregunta que te hace confesar tu dolor. ¿De dónde vienes? ¿De huir de dónde? ¿De qué huyes? Dios sabe la respuesta, pero Él necesita que tú la confieses.
Hay preguntas que se sienta Dios a hacerte directamente o usa a tu pastor y a tu pastora solamente para provocar que tú empieces a confesar qué es lo que hay, porque por mucho tiempo lo quieres mantener oculto y vivimos de la apariencia. Hacemos un disfraz y aquí en la iglesia todo es bello. Aquí en la iglesia levantamos las manos. Aquí en la iglesia nos amamos, nos besamos y cumples con la iglesia. Pero sales por esa puerta y te montas en tu automóvil and you're dreading going back home. Y tú tratas de maquillar lo mejor que puedas. Lo que haces es maquillarlo. Por eso es que Pablo, cuando habla en el libro de Romanos capítulo 12, Pablo dice que nosotros no podemos seguir siendo como el espíritu de este mundo. Ahí dice la palabra cosmocrator. El nombre del espíritu del mundo es cosmocrator. Cosmocrator es una palabra griega compuesta de cosmos y krator. Cosmos es cosmético. De ahí viene la palabra cosmético, maquillaje. Creador del cosmético. ¿Para qué sirven los cosméticos y el maquillaje? Para ocultar la apariencia verdadera. Ese es el espíritu del mundo. Y Pablo les está diciendo a la iglesia en Italia, a los cristianos en Italia, ustedes no pueden seguirse maquillando más. Ustedes se tienen que presentar como un sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto. Por eso y para eso te tienes que procesar en el espíritu de tu entendimiento, para que tú puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios, que dice que es buena, agradable y perfecta. Nunca es permisiva. Si se llama voluntad, es buena, es agradable y es perfecta. Entonces Dios se tiene que sentar frente a ti a decirte, ¿de dónde tú vienes? Para empezar a sacar de ti lo que no has querido hablar, lo que no has querido enfrentar, lo que no has querido procesar, lo que no has querido admitir. ¿Por qué? Porque cuando lo admites, tú lo llamas conflicto, y conflicto para ti se llama problema. Pero if you don't address the elephant in the room, how are you going to solve it? Si tú no te metes con el elefante que tienes en la sala, ¿cómo lo vas a resolver? ¿O vas a seguir barriendo para esconder debajo de la alfombra? ¿O vas a seguir recogiendo, tirándolo todo en el closet que nadie ve? Y si tienes llamado ministerial, estás haciendo lo posible, imposible, imposible, posible para llegar a pararte en el púlpito, para luego desde el púlpito querer predicarle a un pueblo desde tu sangre y desde tus heridas, y crearle más dolor que bendición. ¿Estamos aquí? Are we here? Dice, entonces Sarai, no, acá. Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Pasa al próximo ahora. You should go now to where verse 9 begins. Which I don't know is forward or backwards. There we go. Okay. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Vuélvete a tu proceso y sométete a él. ¿Estamos aquí? A que nunca lo habías visto. Vuélvete al lugar de tu dolor. ¿Cómo Dios va a poder sanar tu herida si no estás dispuesta a volver al lugar
en donde te la abren para poder sanar la infección que cargas. Y toda infección comienza con miedo. Toda infección comienza con falta de confianza. ¿Qué te metió en esto? Tu falta de confianza. ¿Qué te metió en tu proceso? Tu falta de espera. ¿Qué te metió en tu proceso? Tu incapacidad para creerle a Dios y madurar y crecer. Porque hay gente que piensa que hacerse grande es lo mismo que hacerse maduro, pero no es lo mismo. Ser grande no es lo mismo que ser maduro. Hay gente que piensa que ser independiente es lo mismo que ser maduro. Eso no es cierto. Ser independiente es querer validar que yo puedo hacerlo todo. Pero eso no es madurez. Madurez es cuando yo tengo el valor de admitir que yo tengo algo podrido adentro y necesito sentarme con alguien a que me sane la herida. El problema es que en Cristo, como queremos vivir en victoria, pues yo vivo en victoria y yo te lo confieso en ti, en mi intimidad y mi privacidad, Dios. It doesn't work like that. Ser maduro es ser interdependiente. ¿Qué significa ser interdependiente? I need her in my process. No tiene nada que ver con mi posición, ni mi postura, ni lo que represento, ni lo que Dios me llamó. Yo cerré el sábado pasado un ciclo de dolor inmenso que me costó admitir. Después de más de 30 años de ministerio, me costó admitir que Dios necesitaba trabajar un área de mi vida que yo no quería que nadie viera. ¿Estamos aquí? Y que me produjo mucho dolor. Y yo quise huir, pero Dios me hizo la encerrona. ¿De dónde vienes? ¿Para dónde vas? Regresa a tu lugar de dolor y trabaja con tu herida. Y deja que el ministerio de José de Arimatea, los 12 discípulos caminaron con Jesús 3 años y medio, y a la hora de que el cuerpo de Jesús estaba roto, quebrado y ensangrentado, ninguno de los 12 que caminaba con Jesús tenía ni lienzo, ni aloe, ni ungüento para sanar su cuerpo roto. Porque hay veces que tú piensas que porque estás cerca de los ministros y de los pastores y de los líderes, tú estás más seguro que nadie. Oh, don't you lie to yourself. What you're doing is you're hiding so that nobody can sense your stench. But your wound is infected. Tu herida está infectada. Estar cerca de la pastora no le añade olor divino a tu dolor ni a tu infección. Estar cerca de la pastora, lo que le debe dejar saber a la pastora de tu parte es, I need you. Pero asimismo los líderes también tienen que aprender a admitir que sometimes you have to learn to say, I need the body of Christ to heal me. Y por eso Dios te devuelve a un lugar de dolor. No es para maltratarte. No es porque Dios quiera que tú sufras más de lo que debes.
es porque Dios necesita que tú venzas lo que quiere matarte. Por eso la regresa a la casa. Regrésate y ponte sumisa. Le dijo también el ángel de Jehová, porque yo voy a multiplicar tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. O sea, lo que tú cargas, lo que te dejó esta experiencia dentro, tiene una palabra. Y si me vas a decir, pero esos son los ismaelitas, que esa es la gente de Irán, Irak, que mucho problema han causado. Oh, sí es cierto. Pero esa fue la misma gente. Los ismaelitas fueron los que recogieron a José de la cisterna para llevarlo a Egipto, para que se cumpliera la palabra de Dios. Y sin un José en Egipto, a usted nunca le hubiera llegado un Jesús como Salvador. El dolor de Agar tenía razón de ser. El dolor de Agar iba a sacar a un precursor de Jesús de la cisterna y lo iba a posicionar en un lugar de maldición para establecer orden de bendición. Qué importante es que tú que vives en DC entiendas eso. Porque tú no sabes si el dolor que tú estás viviendo ahora es lo que te tiró en la cisterna de donde un ismaelita te va a rescatar para llevarte al palacio. Pero para eso necesitas poder entender que el lugar en donde estás ahora, si estás huyendo, Dios te va a volver a devolver al espacio donde todo comenzó. Él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve, que está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Y era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Pasa a la próxima. Yo necesito que tú entiendas que el dolor te hace disfuncional. Pain creates dysfunction in you, porque el dolor cambia tu percepción. A mí me gusta lo que dijo este caballero: people only see what they are prepared to see. Cuando tú no quieres manejar tu dolor, tú solamente vas a ver lo que tú quieras ver para excusar tu dolor y para amamantar tu dolor. Hay gente que amamanta, they nurture their pain. Because at least I have something that has given me a sense and a reason of living. I am a victim. La gente que amamanta dolor es gente que le gusta ser protagonista de su propia novela de víctima. Mamá está muy callada. Muy callada. Entonces no queremos manejar las cosas que necesitamos manejar. Y Dios muchas veces necesita ponerte en un lugar en donde tú piensas que la injusticia, y tú percibes que la injusticia que te rodea te lo quita todo. Y tú entonces tornas esa factura a Dios. Tú no puedes estar viéndome porque tú me lo has quitado todo. ¿Cómo es que tú me estás haciendo un bien cuando todo lo que me ocurre no es bueno?
¿Habrá alguien ahí? ¿Habrá alguien que haya pasado por ese caminito? Y Dios necesita llevarte a ese espacio para poder examinar si de verdad tú puedes creer y si de verdad vas a madurar. Oh, porque el dolor madura. Vuelvo y te digo, no es ser grande, es ser maduro. ¿Estoy conforme con todo lo que tengo en mi entorno ahora? No. No. Hay cosas que todavía tengo que trabajar. ¿Me he ganado cosas que me han sucedido? No. No trabajé para cosas que me sucedieron terribles, pero eran necesarias. Cuando yo tenía 34 años, después de un proceso de rebelión, porque lo que le pasó a mi mamá también me pasó a mí, con la grande diferencia que cuando Dios me interviene a mí, y yo estaba embarazada a mis 28 años, entonces Dios, yo en la ilusión de amamantar el resultado de mi rebelión, Dios me dice: no, yo no te voy a dejar amamantar el resultado de tu rebelión. Tu hija en tu vientre solamente tiene vida por 8 meses. En 8 meses, she accomplished what she needed to accomplish. Por eso un día yo me desperté embarazada a los 28 años y sabía que mi hija estaba muerta. Y ese día fui al hospital a parir una hija que estaba muerta, con la certeza de que iba a llegar a mi casa con las manos vacías. Pero si eso no me hubiera pasado, yo no me hubiera tornado a Dios. Y no hubiera resuelto mi rebelión, y no hubiera resuelto mi soberbia, y no hubiera resuelto mi orgullo, y no hubiera resuelto mi autosuficiencia. Y lo tuve que hacer en el lugar en donde toda una iglesia me señaló, donde me señalaron y se burlaron de mí. Allí me llevó Dios a levantarme y a restaurarme. En donde había sido profeta en el altar y pastora, me llevó Dios a lavar los baños. A que nadie creyera, excepto yo, porque Dios me vio. A volver a confiar cuando todo lo que tenía frente a mí me hablaba lo contrario a lo que Dios decía. A madurar sin importar la opinión de la gente. Pasa a la próxima. A revisar mi proceso de percepción para borrar mi opinión, para que la pauta de Dios se estableciera. Porque cuando Dios habla, Dios pauta. Pero cuando tú opinas, lo que haces es dañar la pauta de Dios. Y tú opinas basada en tu percepción. Porque tú recibiste un estímulo interno o externo y tú seleccionaste ese estímulo. ¿Qué hiciste? Tú lo procesaste por tu filtro, por tu experiencia, por tu cultura, por lo que sabes, lo que no sabes, tu lenguaje, tu entorno. Tú, pero lo hiciste tú. Tú pusiste tu opinión y tu juicio. Y por tu opinión y tu juicio organizaste tu vida. Tú empezaste a decir, pues estas cosas las pongo aquí y estas cosas las pongo acá y estas cosas las pongo acá. Y eso lo tradujiste, lo interpretaste para dar una respuesta. Y vives con tu respuesta y no has invitado a Dios a tu respuesta. Y estás viviendo en un dolor que te hace disfuncional. Pasa a la próxima. Y no te deja entonces de verdad evaluar lo que está ocurriendo. Tú vives en tu entorno. Tú vives en tu ambiente. El dónde, el cuándo y con quién.
Ahí está lo que te localiza y tu contexto. Y tú estás tan acostumbrada a vivir en un contexto que no necesariamente, I can share this with you, don't worry. Que no estás consciente de que en ese ambiente tienes unos resultados, tienes unas consecuencias. Y te has acostumbrado a vivir ahí. Entonces ahora viene Dios y viene la pastora y el pastor y la líder y te meten el dedo en la llaga. Te meten el dedo. Ese día el pastor predicó, la pastora predicó y tú dices, eso fue para mí. Y te da coraje y te vas por ahí con la trompa larga. Es más, la profeta se va el lunes, gracias Dios. Pero como yo no necesito que tú pienses que yo soy cool, porque ya yo me liberé. Ya yo soy libre. Entonces yo te tengo que decir a ti lo que quizás no te encante. Y es que esto no va a cambiar hasta que tú estés dispuesta a mirar tu comportamiento. Porque tu comportamiento es el que le habla a tu entorno. Y en el comportamiento es donde tú manejas el qué, what. Porque ahí es donde tú ves los comportamientos que tú demuestras, lo que la gente ve, aunque tú no lo veas, pero es tu realidad, es lo que vives. Ahí están tus procesos de pensamiento, ahí están tus acciones físicas, ahí están tus reacciones. Dices una cosa y haces otra. Entonces, cuando vienes a preguntar por qué a mí me pasan estas cosas en mi entorno, tu pastora te dice, pues porque tú piensas de esta manera y te comportas de esta otra. Y te vas a enfogonar. Porque no te gustó que te dijeran que tú hablas una cosa con la boca, pero haces otra con tus acciones. Porque todavía no has madurado para entender y procesar tu dolor en el lugar correcto. Entonces, una vez tú descubres y estás dispuesta a admitir tus patrones de comportamiento, entonces vas a ir a tus capacidades y tus destrezas, porque ¿cómo voy a cambiar el comportamiento si no sé cómo manejar lo que puedo hacer y lo que no puedo? Hay veces que tú ni tan siquiera sabes cómo hacer las cosas porque no te has realizado para entender que tienes destrezas, que tienes capacidades, y entonces esas habilidades te dan tus competencias y tu conocimiento. ¿Cómo yo sé que voy a cambiar mi comportamiento si no sé que soy competente? Y Pablo dice que yo soy una ministro competente de un pacto nuevo. Entonces, si yo soy un ministro competente, la palabra lo dice, mi competencia tiene que afectar mi actitud. Y mi actitud tiene que afectar mi entorno. Algo tiene que estar pasando si de verdad yo estoy en Cristo. Si no está pasando, yo no estoy creciendo. Yo no estoy madurando. Y cuando me di cuenta de mis habilidades y mis capacidades, entonces tengo que ir a verificar mis valores y mis creencias. El cómo yo no lo puedo entender si no estoy dispuesta a entender el por qué. ¿Para qué quiero un cómo si no tengo un por qué? Así que ahí tengo que examinar mi motivación y mi propósito. Do you know your purpose? Pero la pregunta más elevada, porque dice Jehová pues cumplirá su. So you don't have a purpose unless you know God. I have to make an obligatory stop here. Porque nosotros vivimos en el mundo en donde todo el mundo quiere sentirse que tiene un mensaje importante. Yo no tengo ningún mensaje importante. Yo soy una comunicadora del mensaje más importante. Yo tengo muchas habilidades y muchas capacidades, ya las descubrí todas. Pero asimismo las sometí todas.
Mi cómo no tiene razón de ser sin mi por qué. Yo sé en quién yo he creído. Yo sé para qué me envió. No importa en la arena en donde Dios me ponga. Por eso no me afecta la opinión externa, me afecta la opinión de Dios. Por eso no persigo la validación externa. I don't need you to call me cool. Because I know He calls me cool. Entonces funciono en donde Dios me ponga. Porque cuando yo conozco mis valores y mis creencias, entonces yo sé quién soy. I have an identity. I know who I am. And if I know who I am, I know I have a sense of the bigger picture I can transcend. Y cuando I achieve that, cuando yo logro eso, cuando yo tengo control, yo quiero que tú sepas que estos niveles neurológicos están validados objetivamente, no solo por la ciencia, es que todos están en la Biblia. I just teach a coaching conference just on that. Porque es importante que tú sepas que no hay nada en este mundo que no lo haya pensado Dios mismo. Por eso yo siempre vivo diciendo que there's gotta be a point and an inflection. Hay un punto y una inflexión en tu vida en donde la fe se tiene que encontrar con la terapia. Escúchame, porque lo espiritual se maneja en lo espiritual, pero lo que es de la emoción se maneja en el lugar donde se tiene que manejar, en la mente. Y lo del cuerpo en el cuerpo. Porque muchas veces lo que llega a tu mente es lo que invita al infierno. Déjame repetirlo. Lo que llega a tu mente es lo que invita al infierno. Yo no estoy diciendo, y quiero hacer esta aclaración muy, pero muy, muy firme. Hay situaciones de salud mental verdaderas, reales, que son fisiológicas y necesitan ser intervenidas en el espacio y el foro correcto. Pero también sé, eso lo digo como profesional de la salud mental, pero también sé como ministro que las grietas de la salud mental invitan a las zorras del infierno. Que hay veces que la salud mental la usamos en la iglesia para dejar que los demonios sigan paseando y adorando a Dios en la casa. Hello. Hay cosas de la salud mental y hay cosas que es que tú no quieres manejar porque te gusta caminar con el backpack de tu espíritu y el demonio que te afecta. Ni ningún amén ahora, pero ahí vamos. Supérenlo y breguen con el asunto. Porque yo no quiero dejar ir este dolor, porque yo no quiero dejar ir este rencor, porque yo no quiero perdonar. ¿Sabes por qué tú no quieres hacer nada de eso? Because you don't feel vindicated. And vindication is the last call. La vindicación es lo último que va a hacer Dios para devolvértelo todo. Es cuando tú vences. Y como dijo la pastora Karimar al principio, a lo mejor no llegó a ti ese abrazo o ese perdón, pero yo te aseguro a ti que Dios va a cerrar el ciclo. Dios va a cerrar el ciclo. Pasa a la próxima. Por eso cuando yo voy a manejar estas cosas de forma práctica, yo tengo entonces que pasa a la próxima. Yo tengo que estar dispuesta a mirar cada una de las áreas de mi disfuncionalidad. Y todo el mundo sufre de esto. Yo no conozco a ninguna persona, por ende no conozco a ninguna iglesia, ninguna organización, organización, trabajo, negocio, equipo, corporación, you name it. You will see these 5 things always.
En el fundamento de toda disfunción que no nos deja superar el dolor, siempre tenemos un absence of trust, una falta de confianza. Nosotros hemos aprendido a vivir in such an apprehensive way y no confiamos en nada ni en nadie, y la peor factura de la desconfianza se la hemos dado a Dios. Y eso le llamamos buen juicio. Escúchame algo. Para tú saber si confías en Dios, Dios necesita ponerte en un lugar en donde tu fe sea desafiada. Dios necesita ponerse en un espacio en donde por encima de la injusticia tú tengas que aplicar fe y recibir el desafío. Y la fe tiene que producir evidencia. Escúchame bien claro. Si primero no ves la nube, ¿cómo vas a ver la lluvia? A nadie le gusta un día nublado. A nadie le gusta el presagio de una tormenta. Pero si yo no veo eso, ¿cómo voy a ver el cumplimiento de una palabra? ¿Cómo voy a hablar de una victoria si no voy por un proceso? ¿Qué vencí? ¿Y qué voy a vencer si no soy atacado? Hello. No seamos cristianos ilusos de la boca para afuera. Pero para eso tenemos que tener manejo de la confianza en Dios. ¿Tú sabes por qué tú no ves más milagro? Porque no te atreves a creer, porque piensas que Dios te va a defraudar. ¿Tú sabes por qué yo sé de lo que te estoy hablando? Porque en el 2021 yo salí de Puerto Rico a morirme. Yo salí de Puerto Rico a la Florida con una sentencia de muerte. Dios me dijo, no morirás, sino que vivirás y contarás las obras de Jehová. Y milagro tras milagro, Dios fue devolviéndome todo, pero para devolverme me tuvo que quitar todo. Y eso fue parte del proceso de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me dijo, porque Satanás pidió tu vida para zarandearla y yo le di permiso. Qué palabra profética tan bonita. Satanás pidió tu vida para zarandearla. Le di permiso, así te dice Jehová. Y ahí tú vienes a reprender a Satanás. No, eso fue Dios. Y recuperando poco a poco todo, porque ha sido poco a poco. No ha sido que vino todo de golpe, no. Cada vez que llega un tiempo nuevo, es una victoria nueva y yo me doy cuenta de algo que yo necesitaba vencer dentro de mí. Y cuando Dios empezó a hablarme de confianza, me dijo, tu problema es que te acostumbraste a vivir de milagro en milagro. Y cuando no hay milagros, Dios no está cerca. Y me dijo, ¿y qué tal si el milagro es la introducción a tu tiempo difícil? Porque no se supone que tú vivas de un milagro al otro. Se supone que de un milagro al otro, you build up the faith para alcanzar su fidelidad. Pero no, yo quiero ver el próximo milagro. Pero no estás dejando que tu fe crezca. Entonces ya yo tengo muchos milagros. Pero ahora la fe tiene que crecer para el último. Y yo le estoy creyendo a Dios por algo que yo todavía no entiendo. Porque Dios en un proceso médico me salva la vida, me devuelve la salud. Yo salí de un proceso de cirugía a la 1 de la tarde de un miércoles y a las 7 cuando desperté de la anestesia ya yo no necesitaba ningún medicamento. Esa es la cosa más extraña que a mí me ha pasado. No tiene razón de ser. Yo era una diabética acérrima de 175 cc de insulina diario y 5 medicamentos orales.
Wow. Hemoglobina glicosilada de más de 14. Gracias. En 3 días, Dios me resolvió la hemoglobina glicosilada para que yo me pudiera operar. La palabra me la dio una niña de 7 años, de 5 años, que no sabía decir glicosilada bien. Después que yo termino de predicar. Después que una enfermera que resultó ser un ángel, que se llamaba Esperanza, me dijo el 30 de mayo que mi día del Señor era el 7 de diciembre. 2 semanas antes del 7 de diciembre de mi proceso bariátrico, todavía mi hemoglobina glicosilada no estaba en el lugar que tenía que estar para que me pudieran intervenir. Por lo tanto, iban a cambiar la fecha de mi cirugía. Pero Dios me dijo que era el 7 de diciembre. Y yo fui a Puerto Rico a predicar, y cuando me senté, así como está sentada la pastora, una niñita me puso las manitas en la cara y como mejor pudo me dijo, hemoglobina casada 6.2. Cuando 3 días antes era 10.6. Me lo dijo domingo, lunes me hice una prueba de laboratorio, jueves 6.2. Eso médicamente no es posible. Y cuando llegué a Tijuana, México, a operarme, sola, porque Dios me dijo, nadie de la tierra va contigo, yo te llevo. Y mira si Dios fue tan chango que me mandó a buscar al aeropuerto en una limusina Homer rosita. Chúpate esa en la que te mondó la otra. Y me pone en un cuarto privado en un piso 15 pintado de rosita. Con batas rosita, todo pinky. Oh, ya. Entro a un quirófano a las 12 del mediodía, salgo en 1 hora, dormí hasta las 7. Imagínense, yo duermo bien sin anestesia, con anestesia olvídese. A las 7 cuando desperté, mi compañera estaba de náusea, de dolor, de gases, you name it. Y yo aquí como que los indios vienen, a mí no me ha pasado nada. Y le pregunté al médico, ¿qué se supone que yo sienta? Y él me dice, no sé, porque no tienes náuseas, no tienes dolor, no tienes gases, no tienes nada. Tú eres como un unicornio. Y me dijo, y no puedo entender cómo es que esta mañana tu azúcar, después de la insulina que te pusiste, tu azúcar estaba casi en 200 y ahora no sube de 50. Y no te podemos dar medicamento. Y desde ese día yo no he vuelto a usar medicamentos. Así que ya Dios hizo un milagro para resolver una parte de mi proceso. Pero ¿sabes lo que el infierno quiere ahora? El infierno quiere decirme, sí, pero yo te voy a dañar el milagro para ver si de verdad crees en Dios. Y este pasado martes yo fui a mi retinólogo y mi retinólogo me dijo, lamentablemente te vas a quedar sola del ojo ciega del ojo derecho. Y yo lo miré y yo le dije, eso no es cierto. Y él me dijo, ¿tú eres de esas fanáticas locas cristianas? Y yo, no, yo soy cristiana, soy loca, pero fanática no soy, yo soy creyente. Y yo no me voy a quedar ciega del ojo derecho. Pero es que has perdido casi toda la visión. Yo le dije, ¿and? ¿Y usted cree que Dios no puede resolver eso? Dije, me voy a quedar con usted de médico solo para darle por la cabeza. Solo por eso me voy a quedar con usted de médico. Así que nos vemos el mes que viene. Que el mes que viene a lo mejor haya perdido más visión y yo como quiera voy a ver por ese ojo. Porque la fe, entonces tú sabes qué es fe, es que yo te lo venga a decir aquí, ahora, y que el mes que viene tú me veas y me preguntes, ¿tienes más visión? Y yo te diga, tengo menos, y sigo creyendo. Porque la fe necesita desafíos. Y yo estoy dispuesta a arriesgarme. Porque Dios no me ha fallado. Entonces eso habla de que yo tengo que manejar mi ausencia de confianza. Y cuando yo te digo que lo perdí todo, no fue un tema de salud nada más. Yo perdí un empleo de 6 figuras, que no es lo mismo ni se escribe igual.
Yo lo perdí todo. En el proceso, ¿sabes lo que Dios me dijo? Te voy a enseñar a danzar con los huesos rotos. ¿Cómo tú danzas con los huesos rotos? Yo recuerdo días que yo amanecía llorando en medio de mi proceso y le decía al Señor, no sé cómo confío, pero confío, y me bebía las lágrimas. Y Él me decía, vístete, ponte bonita, maquíllate, ponte tacones y danza. Y yo danzaba llorando, pero danzaba. Y me dolía todo, pero danzaba. Y caía desplomada en el suelo, pero danzaba. Y no veía nada, pero creía. Y aprender a creer me enseñó entonces a manejar mi miedo al conflicto, porque cuando yo no confío, no me atrevo a enfrentar los conflictos. Y los conflictos no son problemas, los conflictos son oportunidades. Pero como tú lo ves como un problema, you don't address it. Y te empiezas a hacer la vida fácil, porque entonces dices, me voy a conformar con vivir con dolor. I'm not gonna risk it. No me voy a arriesgar a querer. Y como no te arriesgas a creer, entonces no te comprometes con nada. Por eso un día te vemos en la iglesia y el otro día no te vemos. Y un día estás arriba y al otro día estás desplomado en el piso. Y tú eres Carmencita la montaña rusa. Sí, porque no sabemos si contigo bailamos rumba o flamenco. Y tienes todas las excusas del planeta porque no tienes compromiso. You lack commitment. And in that way you will never going to be able to address your pain. You never will be able to even vencerte a ti misma. No lo vas a poder hacer. Porque tu enemiga más grande se llama misma. No es el nombre de tu marido. Es misma. La que te ves en el espejo. La que te ves en el espejo. Pero no puedes ver lo que Dios ve, porque ves tu conflicto. Y no te atreves a tener la diosestima. Pues yo no le llamo ya autoestima, es la diosestima. Sí, yo me paro frente al espejo. Qué impresionante soy yo. Cuán bella tú me has creado. Porque yo vivo muy happy conmigo. Y vivo muy feliz conmigo. Y no tengo temor de ver la grandeza que Dios puso en mí. Y no caigo en la falsa humildad de dejar de hacer las cosas para que la gente no me vea. Eso es orgullo. Eso es orgullo. Pues yo no me tengo que esconder para decirte que en lo que yo hago, I'm way too good. Si tú no puedes bregar con eso, ese es tu problema, no es el mío. No es el mío, es el tuyo. Porque yo tuve que aprender a amar lo que Dios creó. Yo tuve que aprender a amar lo que Dios me llevó a vivir. Para darme cuenta que todo lo que viví, que todo lo que me dolió, que todo lo que me afectó, que todo lo que quiso matarme, ahora no me carga, ahora es mi plataforma. Y cuando yo no quiero manejar mi falta de compromiso, pues entonces yo evito la responsabilidad. I avoid accountability. I hate accountability. Evito la responsabilidad. No me gusta que me llamen a cuenta porque vivo con mi dolor. Y si me llamas a cuenta, voy a tener que vomitar todo esto que no quiero procesar. Y como no me gusta que me llamen a cuenta, pues entonces no le presto atención a los resultados de mi vida y regreso a vivir al entorno de basura en donde me he acostumbrado a vivir con dolor.
¿Estamos aquí? Ya yo estoy terminando. Sí, ya debo ir terminando. Aleluya. Pasa a la próxima. Ay, ese PowerPoint es bien lento. Oh my God. Pasa como 1 o 2, llega después de las 5. Porque yo les voy a dar esto a la pastora y ella que se los pase. Bueno, están ahí en la computadora. Pásenselo a todo el mundo. Pasa. Aleluya. Ay, ¿cómo la repitieron? This is weird. Pasa. I need to go to the very last one, the 17th one. And it had a number 17. Thank you, Jesus. So how to overcome? I need to learn to build trust based on vulnerability. ¿Quién te ha dicho que tu vulnerabilidad es un pecado? Déjame explicarte algo. Cuando Pablo dijo en 2